¿Cuántas veces te has sentido al límite? Como si algo invisible te asfixiara, como si cada paso fuera más pesado y cada día una nueva lucha por simplemente mantenerte en pie. Y fue en ese anonimato donde Dios preparó el corazón que soportaría el peso de la cruz. Lo que tú llamas desierto, tal vez Dios lo llama fundamento. Parece castigo, pero es protección. Parece soledad, pero es formación. Porque Dios no edifica cosas grandes sobre cimientos débiles. A veces tiene que desmontarte para levantarte bien. Miras tu vida y todo parece desmoronarse frente a ti. El trabajo estable se volvió incertidumbre, la salud firme se tornó en miedo y la persona en la que confiabas ahora es un extraño. En el silencio, en la oscuridad, donde nadie ve, Dios está formando en ti la fuerza que necesitarás para sostenerte en el lugar que Él ya preparó para ti. ¿Te has puesto a pensar en lo que vivió Jesús durante 30 años? 30 años en silencio, sin multitudes, sin milagros, solo lo cotidiano, lo escondido, lo ordinario. Y dentro de ti crece un vacío, una sensación de abandono, como si Dios se hubiera olvidado de ti. Pero escucha bien, no estás siendo destruido, estás siendo reconstruido. Tal vez no sepas cómo explicar lo que sientes, tal vez ni siquiera tengas fuerzas para intentarlo. Simplemente sigues caminando porque detenerte dolería aún más. ¿Recuerdas al ave fénix? Esa criatura mítica que resurge de las cenizas, pues muchas veces eso es lo que Dios hace con nosotros. Permite que todo parezca polvo para mostrar que del polvo Él crea vida. Esto no es poesía, es real, es lo que hizo con Job. Un hombre que perdió todo, bienes, hijos, salud y dignidad. Se sentó en las cenizas y deseó morir. Pero incluso en ese estado roto y devastado dijo: «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Y cuando el dolor terminó, Dios le devolvió todo al doble. Tú quieres volar, pero Dios quiere que eches raíces, porque Él sabe que el viento va a soplar, y si no estás bien arraigado, vas a caer. Este silencio duele, pero también sana. Arranca lo superficial, rompe el orgullo, destruye la prisa y te enseña lo que ningún logro podría, a depender totalmente de Él. Tú no estás estancado, estás siendo preparado. La pausa no es el final, es solo el intervalo antes de algo mucho mayor. Y aunque nadie más vea este proceso, Dios sí lo ve. ¿A poco no te ha pasado? Entonces, ¿por qué dudas ahora? El mismo Dios que te sostuvo ayer es el que hoy sigue llevando tu vida con sus manos. Tal vez hoy estás en ese momento, sentado en las cenizas, sintiendo que todo ha sido arrebatado, pero Dios no te ha dejado ahí. Él está usando este tiempo para fortalecerte por dentro. Hazlo durante 7 días, solamente 7, y comenzarás a notar que algo empieza a cambiar. Tal vez todo afuera siga igual, pero por dentro algo empieza a alinearse. Si hoy solo puedes hacer una cosa, que sea esta: respira. No te exijas perfección, no trates de entenderlo todo, solo sigue. Un día más, un paso más, una entrega más. ¿Será que estás a punto de vivir el capítulo más importante de tu vida y estás a nada de rendirte antes de pasar la página? Porque en el silencio Dios habla de una forma que solo el corazón entiende. ¿Todavía dudas? Acuérdate de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. Si aún no te has sacado de esta etapa, es porque todavía está enseñándote algo que necesitarás más adelante. ¿Quieres una práctica concreta? Escoge una hora del día, mañana, tarde o noche, y aparta 5 minutos. 27 años de soledad, silencio y olvido. Pero fue ahí, en esa celda silenciosa, donde Dios lo formó, lo preparó y lo capacitó para algo más grande. 5 minutos cada día solo para estar en silencio ante Dios. No para pedir, no para quejarte, solo para estar. Y en ese momento dile: Dios, aquí estoy.
enséñame en el silencio. Y cuando salió, no salió con odio, sino con liderazgo, con visión, con fe, y con eso transformó una nación entera. Ahora piensa, ¿qué estará formando Dios en ti durante este tiempo escondido? Porque el Dios que trabaja en lo invisible está más cerca de ti de lo que imaginas, y Él aún te mostrará el porqué de cada lágrima, de cada silencio y de cada nuevo comienzo. No eres tu error, ni el fracaso que otros no te dejan olvidar. No eres el abandono de tu padre, ni el desprecio de tu madre, ni la traición de tu amigo. Tú no eres lo que otros dijeron de ti. No eres las palabras que te lastimaron, ni las etiquetas que te pusieron, ni las miradas que te hicieron sentir menos. No eres la mala calificación, ni el sueldo bajo, ni el currículum vacío. Tal vez todo eso sí te pasó, pero eso no te define. Eso no eres tú. Pero escucha con atención lo que te voy a decir desde el fondo de mi corazón. Tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que Dios dice que eres. Y esas palabras echaron raíces. Y sin darte cuenta, empezaste a creerlas. Lo más cruel es que cuando uno cree una mentira por mucho tiempo, empieza a parecer verdad. Tal vez te compararon toda la vida, con tu hermano, con la compañera de clase, con alguien que sí logró algo, mientras tú eras el problema. Tal vez creciste escuchando que eras muy lento, muy torpe, que nunca ibas a ser alguien. Tal vez cargaste expectativas imposibles y al no cumplirlas empezaste a sentirte como un estorbo. ¿Y sabes qué dice Dios? Que eres su hijo, que eres amado, que fuiste elegido incluso antes de nacer, que eres su creación, hecha con propósito y diseñada con intención. Pero Dios vio lo que nadie más vio. Dios miró el corazón. Mientras los humanos miraban la apariencia, el currículum y la posición, Dios miraba la esencia. Todos los hijos de Isaí fueron llamados, menos uno, David, el más joven, el olvidado, el solo pastorcito. Ni su propio padre creyó que podía ser el elegido. No lo haría, pero lo hizo por ti, y eso lo dice todo. Hay un momento en la Biblia que siempre me conmueve, cuando el profeta Samuel va a casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. ¿De verdad crees que un Dios tan grande se tomaría la molestia de crearte si fueras un error? ¿Crees que entregaría a su propio hijo por alguien sin valor? Y fue allí, en aquel que todos ignoraron, donde Dios colocó la unción de rey. ¿Lo entiendes? Tal vez fuiste ignorado por todos, pero nunca fuiste olvidado por Dios. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te limitaste porque alguien más te dijo que no podías? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar creyendo que no eras lo suficientemente bueno? ¿Cuántos sueños enterraste porque alguien te dijo que eran imposibles? Tu valor no viene de lo que otros piensan, viene de la sangre que fue derramada por ti. Ya basta, es momento de parar eso. Te propongo un reto. Durante los próximos 7 días, cada mañana al despertar, párate frente al espejo, mírate a los ojos y di en voz alta: soy una obra maestra de Dios. Soy amado, soy perdonado, soy fuerte, soy necesario. Y luego, con amor, añadió: ve y no peques más. No ignoró su falta, pero tampoco la redujo a su error. Así es como Él te ve. Dios conoce todo lo que has hecho, pensado y los lugares en los que has estado. Pero Dios no trabaja con condena, Él trabaja con restauración. Aquella mujer sorprendida en adulterio estaba a punto de ser apedreada, pero Jesús la miró y le dijo: yo no te condeno. ¿Sabes por qué esto funciona? Porque las palabras tienen poder. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y eso incluye escucharte a ti mismo recordándote quién eres en Dios. Mi pasado no define mi destino. Hazlo aunque se sienta raro al principio, aunque parezca mentira. Repítelo hasta que esa verdad suene más fuerte que cualquier mentira vieja que aún retumba dentro de ti. Tal vez sigues luchando con una etiqueta que alguien te puso en la infancia. Tal vez te dijeron flojo, inútil o tonto.
O quizá cargas con la culpa de un error y crees que por eso estás marcado para siempre. Y aún así, Él te llama por tu nombre. Y no es cualquier nombre, es el nombre de hijo. ¿Quieres un ejemplo de superación? Piensa en el actor Jim Carrey. Creció en pobreza extrema y vivió con su familia en una camioneta. En la escuela lo consideraban raro. Muchos aseguraban que jamás tendría éxito. Pero él creyó en la visión que tenía de sí mismo. Escribió un cheque simbólico por $10 millones y le puso fecha futura. Años después, recibió esa cantidad exacta por una película. No fue porque fuera perfecto, sino porque se negó a aceptar lo que otros decían de él. Tú no necesitas aplausos ni aprobación, necesitas creer. Creer que hay algo dentro de ti que el mundo aún no ha visto. Y está bien si aún no lo ven, porque quien debía verlo, ya lo vio. Y ese es Dios. Ya no es tiempo de compararte ni de esconderte tras tus heridas. Es tiempo de recuperar tu identidad, de verte como Dios te ve. Y si hoy no sabes por dónde empezar, empieza así. Cierra tus ojos y di: Padre, muéstrame cómo me ves tú. Solo eso. Él te lo mostrará. Porque quien busca su identidad en el Padre jamás vuelve a vivir como huérfano. No eres un error, eres un plan divino, eres una promesa, eres alguien por quien el cielo entero se movió. Mientras los demás se enfocan en lo que te falta, Dios mira lo que Él mismo puso en ti. Porque Él no se equivoca al crear, y no se equivocó contigo. Hay días en los que el dolor aprieta tanto que solo preguntas: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Y a veces esa pregunta no nace del enojo, sino del cansancio. No solo físico, sino del alma. Un cansancio de quien ya lo intentó todo. Oró, lloró, esperó y aún no vio cambio. Y entonces en medio del silencio nace el pensamiento: tal vez es mejor rendirse. Pero déjame decirte una verdad que puede transformar todo dentro de ti. El dolor que hoy sientes puede ser lo que salve a alguien mañana. ¿Lo habías pensado? Que quizá eso que hoy parece injusto o insoportable es lo que te convertirá en una respuesta viva para el dolor de otra persona. Tu llanto puede ser el puente que lleve a alguien a Dios. Y esto no es solo una frase bonita. Es la lógica del cielo que convierte el sufrimiento en testimonio. Mira la historia de José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, humillado y encarcelado injustamente. Perdió todo: su hogar, su familia, su libertad, su honra, todo. Pero Dios usó cada parte de su proceso para levantarlo y convertirlo en bendición para otros, y eso mismo puede hacer contigo. Tu historia no ha terminado, y el capítulo que más dolió puede ser justo el que más almas toque, porque en las manos de Dios nada se desperdicia, ni tu dolor, ni tu pasado, ni tus lágrimas. A pesar de todo, no dejó de confiar en Dios, y cuando parecía que ya no había esperanza, fue elevado a gobernador de Egipto, y su sufrimiento fue usado por Dios para salvar a toda una nación del hambre. ¿Y sabes qué les dijo José a sus hermanos al reencontrarse con ellos? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para preservar la vida de muchos. ¿Puedes ver eso? El dolor que hoy llevas no se trata solo de ti, tiene un propósito más grande, tiene el poder de impactar y cambiar vidas, pero para lograrlo necesitas continuar. ¿Cuántos dejaron todo a la mitad del proceso y luego se pasaron la vida entera preguntándose cómo hubiera sido si hubieran resistido un poco más? Necesitas seguir adelante, porque solo llega al otro lado quien no se rinde. ¿Cuántas personas conoces que renunciaron antes de ver para qué servía su dolor? Y si en ese momento de angustia, cuando sudaba como gotas de sangre y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hubiera decidido no seguir? ¿Te imaginas lo que habría pasado con toda la humanidad si Jesús se hubiera rendido ante el dolor? Pero Él no lo hizo. Él soportó. Y por eso hoy tienes acceso a la salvación.
Tal vez estás a un paso de vivir lo que Dios escribió para ti y estás a punto de retroceder por una etapa difícil. Pero piensa conmigo, ¿y si Jesús hubiera renunciado en Getsemaní? Hay personas que conocerán a Dios a través de tu historia. Personas que creerán en un nuevo comienzo porque te vieron superar lo que parecía imposible. Y aquí va una verdad difícil pero liberadora. No todos los milagros ocurren de un momento a otro. Algunos se manifiestan en medio del proceso. Pero para que eso suceda, necesitas atravesar el dolor. No ignorarlo ni fingir que no duele, sino cruzarlo tomado de la mano de Dios. Y es justo en ese proceso donde Dios transforma el dolor en sanidad, el caos en testimonio y cada lágrima en una herramienta para levantar a otros. Aún así, siguió escribiendo, siguió creyendo, usó su dolor como combustible, y hoy millones se inspiran en su historia, no solo por sus libros, sino por su fuerza en medio de la lucha. ¿Conoces a J.K. Rowling? Antes de escribir Harry Potter, era madre soltera, sin empleo, con depresión, viviendo de la ayuda del gobierno y rechazada por muchas editoriales. ¿Cuántas veces has escondido tu dolor fingiendo estar bien porque pensaste que nadie lo entendería? Pero Dios sí lo entiende, y más que eso, Él quiere usar ese dolor. Quiere transformar lo que hoy parece oscuridad en una luz que guíe a otros. Porque quien sobrevive al valle se convierte en guía para los que aún están perdidos. Usar tu historia, tu dolor, tu proceso de sanación para alcanzar a otros. Porque cuando tú te levantas, lo haces también por todos los que vendrán detrás de ti. Haz este ejercicio. Piensa en alguien a quien admires profundamente. ¿Crees que esa persona llegó hasta donde está sin dolor, sin luchas, sin caídas? Si te sientes en el fondo gritando por ayuda y piensas que nadie te oye, quiero que sepas que Dios ya te escuchó. Y no solo quiere sacarte de ahí, quiere usarte. Ya te levantaste cuando todos pensaban que no podrías, y sin embargo, otra vez viene la duda, la tentación de rendirse. Pero esta vez, hazlo diferente. En vez de preguntarte, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué esta herida? ¿A quién puede servir lo que viviste? ¿Quién será restaurado al oír tu testimonio? Lo que te inspira de esa persona es precisamente lo que sobrevivió. Y lo mismo pasará contigo. Ya superaste tantas batallas que parecían el final. Tal vez aún no entiendas el sentido, porque estás en medio del proceso. Pero cuando llegues al final, verás que todo tenía un propósito. Un día mirarás hacia atrás, con lágrimas en los ojos, y dirás, valió la pena. Cada segundo valió totalmente la pena. Así que respira hondo, resiste un poco más, camina aunque te sangren las rodillas, porque Dios no está desperdiciando tu sufrimiento. Él está usando cada dolor para escribir un testimonio que tocará muchas vidas. Y cuando alguien te diga, yo iba a rendirme, pero escuché tu historia, lo entenderás. Comprenderás que cada lágrima, cada caída, cada noche sin dormir tenía un propósito más grande de lo que imaginabas. Ya venciste antes. Has pasado por noches oscuras, días donde todo parecía derrumbarse, momentos en los que solo había dolor, y aún así sigues aquí. Estás respirando, estás vivo. Eso ya es una prueba de que eres más fuerte de lo que tú mismo crees. Pero cuando el dolor regresa, cuando las cosas no salen como esperabas, se nos olvida todo lo que hemos atravesado y soportado. Y es ahí donde el enemigo se mete, susurrándote que esta vez no lo lograrás, que ahora es diferente, que ya no tienes fuerzas. Pero necesito recordarte que el mismo Dios que te sostuvo en otras tormentas sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Si ya te levantó una vez, lo hará otra vez. Tal vez estés luchando con tu matrimonio, con una tristeza que no puedes explicar, o con una crisis financiera que te quita el sueño. Tal vez estás atravesando el duelo por alguien a quien amabas profundamente. O tal vez tu dolor no tiene nombre, pero no se aparta de ti. Y dentro de ti solo escuchas, ya no puedo más.
pero mira hacia atrás. ¿Recuerdas cuando pensaste lo mismo antes y aún así sobreviviste? Eso no fue suerte, fue gracia, fue propósito, fue Dios mostrándote que mientras Él esté contigo, el final nunca es el final verdadero. Solo es un nuevo comienzo disfrazado de desesperación, porque Él es experto en reconstruir vidas justo en el lugar donde fueron rotas. Pedro negó a Jesús 3 veces, no una, no 2, 3 veces. Y no era cualquiera. Era quien prometió estar hasta el final, un amigo cercano, un discípulo íntimo. Y aún así, cuando Jesús lo necesitó, Él lo negó. Escribe al lado cómo lograste salir adelante, qué lecciones te dejó ese momento y qué te mostró Dios después de atravesarlo. Guarda esa hoja y cada vez que la duda te ataque, léela en voz alta. Te recordará que ya venciste antes y que puedes volver a hacerlo. Si hoy lo único que puedes hacer es respirar, entonces respira. Si solo puedes orar en un susurro, susurra. Dios no mide tu fe por palabras bonitas. Él mide tu fe por la verdad que hay en tu corazón. Cuando no tienes palabras, Él comprende tu silencio y recoge tus lágrimas como oraciones sin sonido. Él entiende el lenguaje de tu llanto. Está bien tener miedo, pero no está bien rendirte al propósito que Dios escribió para ti. Hay personas que necesitan escuchar tu testimonio. Están esperando que un día les digas con certeza, sí se puede, yo lo logré. Aunque hoy parezca el final, es solo otra página, y el escritor de tu historia aún tiene capítulos por revelar. No cierres el libro, no sueltes la pluma, no interrumpas el relato, porque aún hay momentos hermosos por vivir. Lo que Dios está preparando todavía no ha terminado. Si la victoria no ha llegado, es porque Él sigue trabajando en algo mayor. Ya has salido adelante antes y volverás a hacerlo, porque quien navega con Dios puede enfrentar tormentas, pero jamás se hundirá. No llegaste hasta aquí para rendirte. Llegaste porque tienes la fuerza para continuar, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Aunque tú mismo dudes de ti, en lo más profundo de tu ser vive una fe pequeña, pero viva, y allí es donde Dios obrará. Sigues aquí. Sigues respirando, sigues escuchando este mensaje. Eso no es casualidad, es parte del propósito de Dios para tu vida. No estás solo, nunca lo estuviste. En las noches más oscuras, en las lágrimas más calladas, en los gritos ahogados, Él siempre estuvo. Y sigue estando, esperando que digas sí, esperando que vuelvas a creer, esperando que te levantes, aunque sea con pasos temblorosos.